Es un placer para mí nuevamente poder compartir el estudio de la palabra de Dios contigo. Esta semana estamos estudiando una lección bastante importante titulada Imágenes del Fin. Analiza tres historias: la historia de Jonás en Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa que dio liberación al pueblo de Israel. Hoy analizaremos la historia de Jonás en Nínive. ¿Quién era Jonás? ¿Cuál fue su misión? ¿Qué características acompañaron su ministerio que nos sirven a nosotros para entender los eventos del fin que nos toca arrostrar como pueblo del Señor? Cuando el Señor Jesús estuvo hablando con los fariseos, abordó la historia de Jonás para dar una lección a ellos. ¿Cuál fue esta parte de la historia que Jesús abordó? Miremos lo que dice la Biblia. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 42. Dice la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Tremenda historia, pero muy interesante el uso que Jesús hace de ello para hablar de una señal para el tiempo en que Él vino a la tierra, y es una señal que nos acompaña a nosotros como un fundamento para el tiempo del fin. Jesús declaró que Él era mayor que Jonás. ¿Por qué era mayor que Jonás? Porque Jonás descendió al vientre del pez por su propio pecado. Recordemos que Jonás cayó al vientre del pez porque no quería ir a Nínive y como consecuencia de eso se levantó una tormenta y Jonás fue tragado por un pez en virtud de la gracia y la misericordia de Dios que lo salvó para que pudiera cumplir su cometido con la ciudad de Nínive a quien debía predicar. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10, Jesús hace una declaración que nos ayuda a entender la diferencia entre él y Jonás. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De la misma manera, Jonás fue enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo que hay algo: Jonás no quería ir y fue en contra de su voluntad. Cristo vino de manera voluntaria. El apóstol Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante, dice lo siguiente, para que miremos cómo vino Jesús. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué diferencia entre Jesús y Jonás? Jonás era una señal porque estuvo en el vientre del pez, pero Jonás estuvo en contra de su voluntad y Cristo estuvo de manera voluntaria perdiendo su condición de Dios para venir a hacerse humano. Ahora, hay algo importante que nos conecta a nosotros con los eventos del fin en la historia de Jonás, y es la respuesta que da Jonás cuando se levanta la tormenta que quiere hundir el barco y ya lo encuentran durmiendo allá.
Dice Jonás capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: entonces le dijeron ellos, o sea, los que iban en el barco, los marineros: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahora quiero que compares la respuesta de Jonás cuando le iba a predicar a Nínive con la declaración del mensaje del primer ángel dado en Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. La respuesta de Jonás fue: soy hebreo y temo a Dios. El mensaje del primer ángel comienza diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Y Jonás dijo: yo temo a Dios y adoro a Jehová, que hizo los cielos, el mar y la tierra. Un mensaje parecido. ¿En qué otro aspecto es parecido? Jonás no quería ir a Nínive, porque Nínive era una nación cruel. Nínive era una nación perversa que no solo destruía a sus enemigos, sino que lo destruía con sevicia. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, se narra la historia de esa relación belicosa entre los asirios e Israel. Dice el relato bíblico: el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Escúchame, Asiria finalmente destruyó al reino de Israel. Por lo tanto, Jonás no quería ir allá. El mensaje de Jonás, imagínate, un israelita llevándole un mensaje de arrepentimiento, de conversión a los ninivitas, que eran enemigos, que odiaban a los israelitas y que finalmente terminaron destruyendo la nación. Era un riesgo muy grande. Era una posición demasiado impopular. De la misma manera, nosotros tenemos que dar un mensaje impopular al mundo que cada día se torna más incrédulo, más duro para el evangelio. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, hay un mensaje que nos toca dar, que uno no quisiera darlo en ocasiones. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Un mensaje impopular a un mundo absorbido en la razón, a un mundo posmoderno, a un mundo que vive la posverdad y a un mundo que vive el poscristianismo. Decirle nosotros que se arrepientan es un mensaje impopular, al igual que le tocó a Jonás. Pero escúchame, el poder de la predicación de Jonás no estuvo en la convicción de él, estuvo en la gracia de Dios. Jonás finalmente recorrió toda la ciudad diciéndole: dentro de 3 días Nínive será destruido. Y todos los ninivitas se arrepintieron y el Señor perdonó la nación. De igual forma, nosotros debemos cumplir el deber de predicar el mensaje del tercer ángel. Un mensaje que invite a la gente al arrepentimiento. Un mensaje que invite a la gente a un cambio. Un mensaje que invite a la gente a apartarse del pecado. Un mensaje que invite a la gente a una transformación, a mirar a Jesús. No importa que sea impopular, no importa que no sea agradable, pero tenemos la certeza de que finalmente la predicación del Evangelio será exitosa, porque no está fundada en nuestra capacidad y elocuencia, está fundada, mis apreciados, en el poder de la gracia de Jesucristo que perdona al pecador. Predícale al mundo, diles que Cristo viene pronto, que se arrepientan ya. Que Dios te bendiga. Recuerda, comparte este video con otros amigos, vecinos, familiares o compañeros de trabajo. Suscríbete al canal,
Dale like y activa la campanita. Que Dios te bendiga.